Egunon, queridos patitos. Seguimos con el camino a las elecciones europeas. Ahora con la competitividad. Y es que en un mundo globalizado donde, en teoría, tenemos un camino trazado con el GATT, recordemos de dónde venimos. En 1944 se hacen los acuerdos de Bretton Woods con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como organismos asociados a la ONU, que todavía no ha nacido, pero está la Sociedad de Naciones, que es la que surge, en teoría, en 1920. Heredado del Tratado de Versalles, pero que Estados Unidos no ratificará la situación de la Sociedad de Naciones, lo cual tendrá sus disfunciones, como bien sabemos en este canal. Y por tanto, ahí tenemos un marco de referencia que heredará la ONU, y a través de Bretton Woods se establecerán estas organizaciones comerciales, económicas. A partir de los años 70 se cambiarán los papeles entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero la pata comercial iban generando rondas de, en teoría, dirán algunos críticos, de desestructuración y desregulación, pero otros dirán que el marco general había llevado a un punto en los años 30 de intercambios bilaterales, y no por comercio, sino de trueque prácticamente. Era la práctica favorita, por ejemplo, del Tercer Reich, pero también a los soviéticos les gusta bastante esto. Y luego el socialismo del siglo XXI ha empezado a hacerlo en el caso de Venezuela, por ejemplo. Por tanto, esto es algo que debería de estar en el radar respecto de la referencia a regulación o desregulación en el ámbito comercial, el tema de las aduanas, lo cual lleva a la construcción de, por ejemplo, la Ronda Uruguay, que es una de las últimas, antes de la reconversión del el asunto del GATT, ya propiamente en una organización mundial del comercio en el año 1994, con la reunión en Marrakech, en Marruecos. Y desde ahí ha habido una evolución del ámbito comercial, sobre todo con dificultades, por ejemplo con China. Cuando se ingresa a China en la Organización Mundial del Comercio, lo hace como país en vías de desarrollo, lo cual evidentemente en la actualidad es un chiste mal contado, pero eso daba unos beneficios, unos privilegios, que evidentemente ahora es imposible de desandar, porque es imposible hacer que a China le cambien el estatus en la OMC. Por tanto, es una especie de esteroides casuales que se ofrecieron a China en un momento que era necesario que los tuviera, sobre todo aparentemente, y por tanto las cosas han de tener una visión a largo plazo respecto de esa competitividad. Porque los Estados Unidos, por ejemplo, cuando surgen en el siglo XVIII, hacen unas políticas proteccionistas que, evidentemente, protegen el nicho que tenían allí, que era limitado en la zona de Nueva Inglaterra, pero iba permeando hacia el Valle del Ohio, hacia el interior, con unas ciertas factorías y todo esto. Tenemos en mente la imagen idílica de la casa de troncos en medio del páramo o cerca del bosque. Pero no solamente era Estados Unidos eso, sino también en esa casita de madera con troncos y todo esto había periódicos, había libros, por tanto había una cultura que prefigura la revolución industrial que también permeará en Estados Unidos, y luego el flujo importante de mano de obra, lo cual hizo que en el siglo XIX, en este debate que hubo en Inglaterra respecto del proteccionismo libre calmismo, pues evidentemente había esa dualidad de qué era lo más importante, con la relación intrínseca de que en ese momento la concepción de un imperio era básicamente relacionado con esta riqueza, en donde tener un mercado interior amplio, debido a las dificultades arancelarias con otros lugares, daba la posibilidad de que ese mercado absorbiera la producción, cosa que evidentemente en el caso, por ejemplo, de la India, será para destruir toda la industria que había en el siglo XVIII en favor de, por ejemplo, los paños de Liverpool, los tejidos de Manchester, que hacían el desarrollo
del valor añadido con los bienes que venían, por ejemplo, de la India. Por lo tanto, ahí está bien interesante cuál es el papel de los imperios respecto de sus unidades territoriales, como por ejemplo en el caso británico, respecto de la India, de dónde la cogió en el mediados del siglo XVIII y dónde la dejó en 1917. En 1947. En 1917 estaríamos en medio de la Primera Guerra Mundial, donde evidentemente el tema comercial es algo bastante relevante, porque los países neutrales en principio podían comerciar con cualquiera de las dos partes, pero los países de la Entente, que luego conoceremos como aliados en la Segunda Guerra Mundial, hicieron un papel de estrangulamiento, precisamente en ese año 1917, para tratar de ahogar económicamente y alimentariamente a Alemania, lo cual evidentemente llevó a una crisis institucional en el caso de Alemania, en donde la hambre llevó a dar tres opciones. Una primera opción, mantener el status quo con el cambio de Bentham-Holwell, el canciller de Alemania en ese momento, por otro títere. Una segunda, darle el poder a los socialdemócratas que habían ganado las elecciones en 1912 y que aún así habían dado poderes plenos con los bonos de guerra al gobierno del Kaiser. O montar una dictadura militar, que era lo que estaba en la práctica pasando, con Ludendorff y Hindenburg en el mando militar. Ni una cosa ni otra. Hicieron la primera de todas ellas, es decir, coger un títere como sustituto, como pantalla política, y eso llevó en el año 18 al levantamiento espartaquista en Kiel, porque evidentemente después de solamente dos batallas, la de Dogger Bank y la de Curlandia, llevó a que tuvieran una idea brillante como es mandar la flota en una misión suicida a Scapa Flow para tratar de hundir cuantos más barcos británicos mejor. Sobre todo teniendo en cuenta de que los británicos, como he tratado de decir sucintamente, habían parado los buques de países neutrales, por ejemplo Grecia, que incluso llevaban a los Países Bajos para tratar de permear por la frontera terrestre con Alemania y surtirle de alimentos. Por lo tanto, los años son importantes, pero el trasfondo también, y el tema económico siempre ha sido relevante. Como diría el profesor Irving Cattell de México, tenemos ahí la evolución de la valoración de la riqueza en el ámbito, él dice feudal, que la riqueza era el bien en sí, pero luego tenemos la evolución a la concepción de lo que la gente interpreta que es el valor de los elementos. Es decir, que en el Ártico, un frigorífico, pues igual debería de tener una valoración bastante baja, porque evidentemente hay frigoríficos naturales, los llamados iglús de los inuit, pues tienen una configuración bastante propia para conservar el calor, pero luego pueden establecer otros elementos, por tanto tienen conocimiento bastante importante de la zona, es decir, conocimiento del medio, teniendo en cuenta de que tienen decenas de palabras para definir blanco, porque lo necesitan. Y por tanto, la competitividad respecto de esto no deja de ser el mercado, que simplemente es gente comprando y vendiendo. Eso es el mercado, economía. Lo cual nos lleva a si puede ser libre o no libre, porque la libertad llevaría a una información libre, pero no solamente la impresa, sino también la libertad de conocer cuáles son los elementos básicos, por ejemplo, de los productores de lechugas, lo cual evidentemente no es así, porque no podemos ir a una huerta y preguntarle al productor y este nos diga realmente cuáles son todos los elementos que utiliza para la producción, sobre todo si nosotros también plátamos lechugas o berzas. Y por lo tanto, la libertad plena es un imposible, es un fin como el horizonte al que no se puede llegar. Pero eso no evita el hecho de que se pueda y se deba profundizar en ese libre mercado, porque lo contrario es planificación que se ha visto completamente destruida en lo práctico, aunque no en el relato. El relato de la planificación es algo que sigue estando entre nosotros y que se ve casi como si fuera un beneficio social que fue conspirado con la ayuda de lobbies de grandes potentados, por ejemplo con el caso de la Unión Soviética.
Se obvia el caso de Tercer Reich económicamente, se pone el foco en el ámbito de derechos humanos, lo cual es muy razonable, se pone el foco en lo militar, lo cual también es bastante relevante, pero se obvia el trasfondo del tratamiento comercial, por ejemplo, la Europa de Hitler de Alan Toynbee respecto del previo, antes del año 39, y la relación con los países ocupados del 39 al 45 por el Tercer Reich, lo cual evidentemente resultaría bien interesante. También tenemos el caso de los británicos, no podemos olvidar, pero no podemos hacer ese juego de háblame de los británicos para ocultar y no tratar el caso del Tercer Reich y de los soviéticos, por ejemplo, en su relación feudal a través del Comecon. Evidentemente todo ha de avalarse, todos los casos en una casuística de política comparada. Evidentemente la competitividad es un elemento bien relevante. ¿Por qué? Pues porque China en buena medida se estableció para el comercio mundial con valor añadido bastante pobre, con profusión de mano de obra. Y esto evidentemente nos lleva a dos elementos previos a esto, como es la búsqueda de la industrialización. Hay dos modelos grandes, pero tienen sus trampas. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que en parte ha sido el modelo tradicional en América Latina, que evidentemente llevaba a una situación de cuasi monopolio en donde los incentivos para crear dentro del ámbito de los países, teniendo en cuenta que no había tantos grupos empresariales que pudieran hacer lo que no iban a importar ya nunca más, pues evidentemente había esa situación en donde se daban una especie de corralito en donde los salarios eran bastante altos, por tanto la competitividad era mínima, era bastante cerrado y por tanto no había vocación de innovación, vocación, sino de suplir lo exterior en la calidad en la que estaba en el punto exacto en donde se empezó a eliminar las importaciones y simplemente por el hecho de suministrar eso que era necesario y ya está, sin la necesidad de transformar al siguiente nivel, y por tanto ahí la sustitución de importaciones era un coto cerrado que era como construir dentro de un apartamento, pero sin tener conexión con ningún otro, ni tener comparación con respecto de los otros. Y por tanto, se corre el riesgo del apartamento de ser un nicho muy vintage de los años 70, pero quedar desacoplado del mundo. En el caso extremo, tenemos, por ejemplo, el caso del aeropuerto de Nicosia, que evidentemente es muy de los años 70, se quedó en medio, en tierra de nadie, en la guerra del 74, y si uno va allí, se puede volver al tiempo a 1974. Por tanto, esto, que es dramático en el caso de Chipre, evidentemente en un caso más amable, pues nos encontraríamos centrar, de haber seguido la proliferación así, la industrialización por sustitución de importaciones, nos encontraríamos con un apartamento vintage que todavía estaría con fax como algo súper rompedor y con una cafetera bastante poco adecuada a los comerciales de George Clooney. Y por tanto, ahí tenemos ese modelo que, si bien es atractivo, porque evidentemente se supone que genera industria local, pero al estar desacoplada del mundo, al estar desacoplada de incentivos, desacoplada de voluntad innovadora, pues evidentemente es algo que tiene sus propias deficiencias estructurales. Luego tenemos el modelo de los asiáticos, el modelo de socialización por exportaciones. Bueno, no es ese el elemento técnico, pero es para entenderlo, por difusión de estas exportaciones del material destinado no solamente para consumo interno, sino también para exportar. El primer pero es el hecho de que estos países surgidos de la Segunda Guerra Mundial, ya sea de la propia Taiwán, Corea del Sur, pero también Singapur, el propio Japón, aunque sea un caso bastante más diferente por el asunto de la era Meiji y evolución posterior, nos encontramos con los tigres asiáticos, llamados así, que tuvieron su crisis en 1998, en donde pues tenemos ahí a los Estados Unidos. Los Estados Unidos hacen la política de defensa de estos países en el
telón de bambú, que era el equivalente asiático del telón de acero. Gastaban los Estados Unidos, tenían armas y gente allí, físicamente, para tratar de contener a los soviéticos en el ámbito de la Guerra Fría en el Pacífico. Por tanto, el gasto devengaba en ámbito económico. Por tanto, era una cobertura militar que evitaba tener que gastar en el ámbito militar para estos países. Seguro que os recuerda al ámbito europeo también en la Guerra Fría, que se gastó en estado de bienestar, lo cual fue agradecido por la gente, hasta que en los años 70, Niskanen y Osborne, el tema del informe que hicieron, y el elemento de proliferación de Thatcher, Reagan, el Papa Juan Pablo II, sobre todo olvidando el hecho del déficit y la deuda con referencia a insumos y gastos del Estado. Pero en el caso de Asia hay eso, el gasto militar, algunas dictaduras militares, Corea del Sur hasta los años 80, que evidentemente tienen mucho que ver con el hecho de poder, entre comillas, planificar la libertad con una masa salarial mínima que construye, sí, valor añadido, con el ingreso de los beneficios en innovación. Ahí sí, porque no son cotos cerrados, no son espacios aislados del mundo, pero sí tiene una aislación social respecto de el entorno, también porque es difícil en un marco de Guerra Fría acudir a otros lugares. Sí, cierto, lo hacían los militares como reposo, por ejemplo en el caso de la guerra de Vietnam, lo hacían en Tailandia, también en Japón. En el caso de la anterior guerra de Corea, lo hacían en el propio Japón. Por tanto, los soldados sí tenían una cierta situación de asueto, pero la población en general no volaba, no iba en barco a ir a otros países. El tema del turismo ha explotado en el caso de Asia suroriental, más recientemente, y sobre todo después de la Guerra Fría, a nivel de masas. Y por tanto, ahí había una limitante respecto de lo que los obreros en cada país podían hacer, sobre todo con esas formulaciones de corsés sociales y laborales. Por tanto, ahí había otro limitante. Además del tema de desvío del gasto posible militar en gasto en economía, tenemos este otro que evidentemente prefiguraba la posibilidad de ir generando nuevas innovaciones, sobre todo teniendo en cuenta de que había elementos que venían de lo militar, que permeaban también en lo civil, sobre todo como suministradores también del ejército de Estados Unidos. Por tanto, ahí había un humus que evidentemente es distinto de lo que pueda haber simplemente con el hecho de abrimos la economía, abrimos para exportar y así vendrá el dinero como en campos de sueños que construyelo y vendrán. No es tan sencillo. Evidentemente, en el caso de la competitividad, tiene todo que ver con esto del valor añadido. Pongamos el caso de Italia. Italia tradicionalmente ha sido considerada como la China de Europa. La China de Europa entendiendo como mano de obra más o menos barata, con una situación en donde los productos eran más o menos baratos, pero de difusión global, sobre todo con la marca Italia, bastante reconocida, también en el ámbito de la gastronomía, pero también en otros de los productos que se vendían por el mundo. Made in Italy era bastante común. Pero luego, cuando muchos se incorporan a la competencia mundial, pasó con la Unión Soviética, bueno, se dijo, incluso en una película, Caballero Blanco, Caballero Negro, no recuerdo el título, pero estaba Max von Sydow y Tom Skerritt en el elenco. Salió precisamente en el año 1989, por eso tiene una especificidad bien interesante, porque salió justo en el momento en el que estaba a punto de caer el muro de Berlín y establece ciertas reflexiones acerca del comercio mundial y del ámbito económico, teniendo en cuenta de que la Unión Soviética podía entrar a competir, por ejemplo, con los vídeos domésticos, cosa que entonces era un producto bastante importante. Recordemos que hubo una lucha entre el beta y el VHS, que ganó el sistema menos bueno. Por tanto, no siempre el bueno gana. No siempre el bueno gana, porque si no, el Betamax habría sido el sistema universalizado. Y había la perspectiva de los chinos, con la idea de que se decía de que si los chinos tenían un frigorífico en cada casa,
entonces el cambio climático sería la hostia, sería la leche. Porque el mundo se iría al carajo. Por tanto, en la película se insinúa que hay que impedir a los chinos tener un frigorífico en cada casa, por el bien de la humanidad. En 1992, es decir, 3 años de la publicación de esta película, se produce el acuerdo en Brasil, el acuerdo de Río, cambio climático, medio ambiente. La Unión Europea es importantísimo ahí, importantísimo, pero evidentemente la competitividad, que influye el tema del medio ambiente. Greta Thunberg luego irá a Ottawa, irá a Washington, irá a Bruselas, irá a Londres, pero jamás irá a los países que contaminan realmente. En el mundo global, la competitividad debería de inducir a llevar la voz cantante de estas dificultades medioambientales a aquellos países que contaminan más. Por ejemplo, China, es decir, protestando en Pekín, en Vietnam, capital Hanoi, en Filipinas, capital Manila, o en Yakarta, capital de Indonesia. Pero en estos 4 países no irá Greta Thunberg. Porque es más fácil ir a los países democráticos a ofrecer protesta que ir a los países que tienen el 70% de contaminación por plástico de los mares del mundo. Esto es algo que debería de haberse aprendido en estos 30 años evolucionados de Río 92 en adelante. Los acuerdos de Kioto en 1997, de los acuerdos de París más recientemente. Respecto al medio ambiente, en tanto en cuanto que el jardín, que decía Borrell, europeo, se ve contaminado por el resto de la jungla del mundo, que evidentemente los mares no tienen fronteras. Bueno, ponemos fronteras para las zonas económicas exclusivas, pero la mar viene y va con los productos que caen a su seno. Por lo tanto, los plásticos son contaminados en el este asiático, puede llegar a Europa, a pesar de que Europa tenga una política medioambiental pulcrísima. Por tanto, ahí está un déficit de la competitividad a nivel global. De ser muy buenos en Europa, pero no significar prácticamente nada a nivel global. Y esto, en buena medida, lleva, por ejemplo, en el caso de Italia, con un discurso respecto de la propia competitividad ausente, respecto de la idea de la devaluación de la lira que compensaba esa situación de baja capacitación a nivel de valor añadido. Se jugaba con la moneda, pero recordemos, en 1979 se establece el sistema monetario europeo que llevará al ECU, que llevará luego al euro a través de la política monetaria común de 1991 en adelante, y significará que no se pueda hacer una devaluación competitiva a partir de 1999 con el euro virtual y de 2002 con el euro físico. Por lo tanto, Italia se ve constreñida en buena medida con esta política, lo cual en parte llevó a Zapatero en 2007-2008 a decir que iba a sobrepasarse a Italia con esta tara estructural que los italianos tienen para superar en algún momento, pero de momento no han ido a lo estructural, sino han ido a lo político. El hecho de que si alguien promete algo, aunque sea imposible, como pasó con el movimiento Cinque Stelle de Beppe Grillo, o como pasó más recientemente con el caso de Meloni, Giorgia Meloni, que cuando entró traicionó a sus votantes porque era aparentemente prorrusa, luego se ha visto pro-ucraniana, era anti-Unión Europea y ahora parece que es la más europeísta del mundo, era anti-OTAN y ahora está con la OTAN a tope con la COPE. Por tanto, ahí tenemos una situación bastante pragmática del liderazgo italiano. Por lo menos del actual gobierno italiano, que ha pasado por muchos elementos desde que se descubriera la Tangentópolis en 1992. Por lo tanto, la competitividad es un elemento importante, porque también España hizo competitividad respecto de la devaluación competitiva de la peseta. Pero ya no tiene peseta. Y esa diferencia estructural se vio en los años posteriores, en el siglo XXI, en las llamadas crisis de deuda, y luego, posteriormente, en otras situaciones con pandemia y todo esto, de la situación de los frugales, pero también tienen su aquel, Austria, Finlandia, Países Bajos, con situaciones de competitividad en el ámbito industrial, en el ámbito económico. Se suele hablar también del ámbito transatlántico respecto de la competitividad, que es mayor en Europa que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos tienen más jornadas laborales, lo cual nos lleva también a los chinos, el dumping fiscal y dumping laboral, la OIT, que es bastante inoperante. Recordemos que la OIT surge en los tiempos previos a la Sociedad de Naciones.
y es heredada por la ONU. ¿Dónde está? Japón, China, los días laborables, los días festivos, influyen en la temática empresarial, económica. Por tanto, la competitividad, pues evidentemente es muy importante porque influye en muchos elementos que no son considerados aparentemente. La masa salarial es muy importante y a veces se tiende a pensar que los sindicatos, que tienen una evolución bastante curiosa y sería prolijo entrar en ellos, de dónde han quedado en los diferentes países. También sería curioso hablar de por qué se celebra el 1 de mayo y en Estados Unidos se celebra el primer día de septiembre, el Día del Trabajo, que los dos, tanto uno como otro, surgen en Estados Unidos. Sería bastante prolijo entrar en ello y por lo tanto no vamos a entrar, pero simplemente en ese elemento de que los sindicatos a veces se han quedado para aquellos lugares en donde los sindicados son trabajos fijos o funcionarios respecto de aquellos que tienen mayor volubilidad y mayor dificultad a la hora de transmitir una lucha sindical, pero que en el siglo XIX sería objeto de aplicación práctica de la labor sindical, cómo estaba concebida en aquellos tiempos. Y evidentemente está, como digo, todo el ámbito de conexiones. Porque el mundo está globalizado. No es la primera globalización, pero tenemos un marco de referencia interno de la Unión Europea, con los tratados, con la libertad interna, que se basa en 4 libertades, el espacio Schengen, que a trancas y barrancas se va extendiendo también con Bulgaria y Rumanía, a pesar de que técnicamente a nivel terrestre todavía no está, pero a nivel aéreo y marítimo parece que ya está libre. Estas son negociaciones políticas que los países hacen. A veces es complicado, siempre tiene sus limitantes, pero que evidentemente tiene su necesidad, porque a veces se pone el foco en unos determinados lugares y áreas, pero se evita hablar de todos estos otros casos respecto de las relaciones comerciales, las relaciones empresariales, el hecho de que haya capitalización o no, el ámbito financiero, que es muy importante, tener un espacio financiero para, valga la redundancia, financiar estos proyectos empresariales. Recuerdo Barreiros, que tenía el soporte del Banco de Vizcaya. Y luego, evidentemente, supone un paso atrás cuando se pierde masa muscular financiera. Luego se abre la posibilidad, por ejemplo, con el tema de las crisis, ya sea la crisis de deuda de 2008, tema de pandemia en 2020, relacionado con la baja de los elementos en bolsa, que permea la posibilidad de que desde fuera de los países o desde fuera del continente se puedan comprar empresas con la dirección política, entre comillas, política de la empresa, en dirección hacia otros pagos y otros lares y con otros intereses estructurales. Ahí está la limitante también, no solamente de la Unión Europea, sino también de las rondas de negociación de la OMC. Recuerdo la ronda Doha 2002-2003 y la apertura en sectores ya sea educación, sanidad, limitando también el tema militar para las empresas propias, cosa que por ejemplo el Estado español nunca ha querido hacer de manera seria, participando en buena medida con estructuras europeas como Airbus, lo cual evidentemente tiene la disfunción de las necesidades objetivas de un ejército como el español respecto de las necesidades del ejército francés, italiano, alemán o británico. Por tanto, ahí la competitividad estaría de aquella manera, abriendo la posibilidad de elementos de infraestructuras con dificultades radiales, en el caso del Estado español, las necesidades objetivas de la geografía a través de Junquera e Irún-Endaya, y por tanto ahí habría reflexiones muy amplias y profundas respecto de lo que se puede hacer y de los dogmas ideológicos que los que mandan, por ejemplo en el Estado español ha sido muy claro y evidente para quien quiera verlo, pero también sucede en otros países respecto de cuál es la potencialidad del país, individualmente hablando, y qué se puede hacer o qué están dispuestos a arriesgar para transformar eso en 20, 40, 50 años a la vista, planes estructurales y de Estado, y también a nivel europeo, globalmente considerados respecto de los competentes
para competir con esa competitividad sobrevenida respecto de China, de Estados Unidos, de Japón y de los países emergentes, que son unos cuantos, y veremos si tiene la capacitación para sostener ese crecimiento a lo largo del tiempo. Por tanto, hay mucha tarea por hacer. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gepian.